was sure by now, God, you would have reached down. Y quiero compartirle algo, ¿verdad? Nosotros necesitamos ser gente que ama su presencia, amén. Que ama la presencia de Dios, que la anhela, que la busca, que la desea. ¿Qué significa su presencia? Significa que Dios esté palpable entre nosotros, que Él se derrame, que Él se revele a nuestras vidas y corazones. Necesitamos esto, porque cuando esto sucede, ¿verdad? No hay mucho que hacer, ¿verdad? Dios lo hace en nuestras vidas y corazones, convenciendo, redarguyendo de justicia, de juicio, de pecado. Cuando Él trae de su pan, de su vino, la Biblia, por ejemplo, dice acerca de el sacerdote Melquisedec, cuando Abraham viene delante de él y él le ofrece pan, dígalo conmigo, pan y vino. El pan es un símbolo de la palabra de Dios, de Cristo Jesús, y el vino es un símbolo del Espíritu Santo, ¿sí? Y nosotros como iglesia necesitamos pan y necesitamos vino. Necesitamos de los dos. Yo diría pan remojado en vino. Necesitamos de los dos. Necesitamos palabra, pero también necesitamos espíritu, la vida del espíritu. Y en este libro de Habacuc, yo le puse este mensaje, llenos de la gloria de Dios, ¿sí? Hoy voy a darle la primera parte y la otra semana le daré la segunda. En Habacuc 2, verso 14, hay un verso que es como el clave de este libro. Es un libro de solamente 3 capítulos, yo le encargo que lo lea. Solamente 3 capítulos, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Y dice el verso 14, porque la tierra, cuando la iglesia, cuando la Biblia habla de tierra, está hablando de nosotros, está hablando de gente, está hablando de personas, de familias, de iglesias, de naciones. Dice, porque la tierra será llena, dígalo conmigo, llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Lo que Dios desea hacer, y Habacuc, ahorita le voy a explicar, pero Habacuc tuvo una revelación de lo que Dios deseaba hacer, tuvo una visión de Dios, no solamente de sus palabras, sino de su corazón, de lo que Dios quería hacer. Y Dios le dice a Habacuc, yo quiero llenar la tierra con el conocimiento de mi gloria. Yo quiero, ¿verdad? Él pudo ver cómo Dios deseaba, cuando la Escritura está hablando de conocimiento, no está hablando de información, sino está hablando de alguien que tiene un encuentro con una persona. Alguien que conoce a Dios. El plan de Dios es que todos nosotros podamos conocerle personalmente. Y el Señor dice, yo quiero llenar la tierra con el conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Qué significa? Ahorita le voy a explicar lo que es la gloria de Jehová, pero es la manifestación de la presencia de Dios, donde la persona se nos revela, donde sus propósitos, donde sus planes, la naturaleza de Dios viene a revelarse primeramente en nuestro corazón. Ahí estaba mal traducido, ponen primero mente y luego corazón. Si usted lo oyó, literalmente decía primero corazón y luego mente. Así es, Dios se revela a nuestro corazón y luego también a nuestra mente. La razón no está apartada, pero Dios desea que podamos tener un conocimiento de Él. El plan de Dios es que las familias, las personas, las iglesias, las naciones puedan ser llenos de ese conocimiento y puedan ver una manifestación de su presencia. Y Habacuc entendió los planes, los propósitos, la visión de Dios. Él entendió lo que Dios deseaba hacer y qué es lo que Él deseaba hacer. Pero déjenme le explico, en el libro de Habacuc, en el capítulo 1, verso número 1, la Biblia dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Él era un profeta, de los profetas verdaderos. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Dice, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad
y haces que vea molestia. Destrucción, ¿verdad? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Y luego la Escritura sigue ahí hablando, ¿sí? Habacuc, yo quiero decirle, cuando él estaba diciendo estas palabras, no era que estuviera en la depre. Como algunos dicen, es que estoy en la depre, ¿verdad? No era que estuviera desanimado, no fuera que fuera un pesimista, no era que era un pesimista y que lo único que veía era problemas. Pero un profeta normalmente tiene la visión y el corazón de Dios. Le ha sido habilitado para ver más allá de lo que mucha gente ve. Y aunque parece que todo está bien, ¿verdad? Dios puso en el profeta una carga. Yo le voy a hablar de 4 cosas, 2 esta semana y 2 la otra. Lo primero que Dios puso en Habacuc fue una carga de Dios, una carga que es en ese sentido un dolor. Mire, cuando dice y la profecía que vio el profeta Habacuc, la palabra profecía significa carga, un peso que Dios pone con un propósito. En otras palabras, una preocupación genuina, porque estaba viendo que algo estaba sucediendo que no andaba bien. Estaba viendo más allá y Dios le pone una carga y Él le pone que pueda ver, ¿verdad? Y que pueda hablar de la necesidad de un cambio, de grandes cambios que tenían que tener lugar en su vida. Si usted lee, por ejemplo, acerca de Jeremías también tuvo una visión en la que veía, ¿verdad? Y tenía una carga de ver a la gente como a pesar de que Él les hablaba que venía violencia, que venía destrucción, que si no se arrepentían iban a ser llevados cautivos, ¿verdad? Y el pueblo no estaba escuchando. Y en medio de todo eso, ahí también se levanta Jeremías, se levanta Habacuc, se levanta Isaías y empiezan a dar un mensaje que no era común ni popular. Porque mientras en la Escritura dice que había profetas que hablaban con un espíritu de mentira y estaban hablando que las cosas estaban bien cuando no estaban bien, como lo hay aún en nuestros días, y le estaban diciendo a la gente consuelo y paz cuando Dios no estaba hablando que se arrepintieran y que lloraran y que se convirtieran a sus caminos. De esta misma manera el profeta empieza a decir, ¿hasta cuándo, oh Dios, clamaré y no oirás y darás voces a ti? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. No era que él no creyera, ni que estuviera hablando a nuestro Dios de una manera inapropiada. Pero el profeta estaba entendiendo que algo no andaba bien, que había un problema, que había algo que tenía que ser cambiado. Y el profeta dice, basta ya. Dígalo conmigo, basta ya. No pueden quedar las cosas como están, él estaba diciendo, tiene que haber un cambio, las cosas no andan bien. Ahora, déjenme explicarle, había un trasfondo histórico en todo esto. Por ejemplo, Habacuc, él vivió en el año 600 antes de Cristo. Era una época bastante complicada y difícil para el pueblo de Dios porque se habían apartado de él. En el año 400 aproximadamente, los últimos 400 años fueron 400 años de silencio. Fue una época entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Durante 400 años Dios guardó silencio. No había palabra profética, no había palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había hablado y su pueblo no había querido escuchar. No habían querido escuchar a profetas como Jeremías, como Isaías, como Habacuc, como todos los profetas que vienen en la palabra. Y en medio de todo esto, él se levanta. Habacuc significa ceñido. Ceñir o ceñido por Dios significa fortalecido por Dios para una difícil tarea. Habacuc conocía a Dios y no podía ignorar la injusticia que le rodeaba. Por un lado ve a Dios diciendo, yo quiero llenar la tierra con el conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. ¿Sabe cuánta tierra hay cubierta por el mar? Y por mucha agua, profundidades grandes. Realmente lo que vemos en la playa y lo que vemos ola tras ola es solamente una parte.
pero hay mucha tierra que está cubierta por mucha agua. Y dice la Escritura, esto es lo que yo quiero hacer. Pero en vez de ello, estaba sucediendo que había injusticia, que había iniquidad, que había violencia. Y no solamente afuera, sino aún dentro de la iglesia. Habacuc vivió uno de los tiempos más críticos que pueda haber en la palabra. Él había descendido de las alturas de la reforma, por ejemplo, de Josías, que ellos descubrieron la palabra, oyó la palabra y empezó a hacer reformas. Y vino, por decirlo así, un avivamiento sobre toda la nación, porque un hombre oyó la palabra y hubo un pueblo que respondió a la palabra. Dios siempre hace algo cuando hay un rey, un hombre de Dios entendido, pero también hay un pueblo entendido. Y en medio de todo eso, él había visto todo esto y lo que ahora veía era decadencia, veía problemas, veía dificultades. Estaban hundidos a punto de un colapso. Y Habacuc, viendo el sentir de Dios, se inconformó. Y yo quiero decirle, estamos viendo la presencia de Dios y tenemos que gozarnos con la presencia de Dios y disfrutarla, pero también tenemos que ver y reconocer que hay mucho que Dios desea hacer y hay mucho que Él desea cambiar. Vea, nuestra nación necesita un cambio. Ahora con la política parece río revuelto, ¿verdad? Ya todo el mundo está, pero dándose hasta con la cubeta por ver quién se queda con el poder. Y el poder no para servir al pueblo, sino para servirse. Para encajarle bien el diente a la yugular al pueblo. Entonces nosotros necesitamos primero ver la perspectiva de Dios y entender todo lo que el Señor desea hacer. Y Habacuc se inconformó, empezó a tener una carga y se inconformó en su corazón viendo lo que estaba pasando, viendo que había una ausencia de Dios. Aunque Dios ha estado moviendo entre nosotros, hay muchos corazones que están viviendo en una ausencia de Dios. Hay iglesias que están viviendo en una ausencia de Dios. Hay cosas que suceden en la iglesia que no deberían de pasar. A veces viene gente y me dice, oye, mira esto, mira el otro. Le digo, mira, ya mejor ni me cuentes de lo que está pasando en tantos lugares. Porque no es nada agradable, lo único que nos puede hacer es para orar y clamar al Señor. Pero nosotros tenemos que ver ahí, porque al parecer Habacuc estaba viendo que Dios no estaba actuando ni se estaba manifestando, y no era porque Dios no fuera el mismo, porque la Escritura nos dice que Él es el alfa y el omega. Él es el mismo, Él era el mismo que se reveló a Moisés y que se reveló a tantos hombres de Dios. Se estaba revelando a Habacuc. Y ahora escúcheme bien, el profeta no solamente tenía un sentir y una carga de la condición tan mal que estaba, sino también tenía una visión de cómo podían ser las cosas. Porque no nada más es una parte de ver toda la situación tan grave, sino también él pudo ver, y ahorita le voy a mostrar cómo podían cambiar las cosas tan radicalmente. Amén. Entonces Dios siempre a través de su palabra nos muestra nuestra verdadera condición. Y nos muestra la condición como cuando alguien es arrinconado y ya no tienes ni para dónde ir, ni a quién echarle la culpa. La Escritura dice que el Espíritu Santo convence de justicia, de juicio, de pecado. Y nos muestra la condición, pero también nos muestra lo que Él puede hacer si hay un pueblo que se decide a buscarle, a amarle y que quiere la gloria de Dios sobre su vida. Amén. La gloria de Dios sobre su vida. Estaban viviendo religión. Estaban viviendo la religión es inventada por el hombre para tratar de cubrir o tapar su ausencia de Dios. Como Dios no estaba, había que hacer más liturgia, había que hacer más cosas, había que hacer un montón de ritos que no eran lo que Dios quería. Isaías verso 1 dice, cansado estoy de vuestros sacrificios.
cansado estoy de vuestras ofrendas. Léalo el capítulo 1 y pues se podrá dar cuenta. Dice, el convocar asamblea ya no me es grato. ¿Por qué? Porque no estaba viendo conversión, no estaba viendo cambio. Aún había muchas cosas dentro que no deberían de estar. Y el profeta empieza a ver lo que está pasando y él reconoce que su pueblo había cambiado presencia, relación por religión. Y empieza a ver y decir, no pueden quedar así las cosas. Estaban viviendo religión, Dios estaba muy lejos de ellos. Los hombres eran los que estaban en control de todo. Y lo peor, esos hombres eran hombres malos, perversos. El ejemplo de ellos, los hijos de Elí. La Escritura dice que eran sacerdotes y eran hombres perversos que morían, que vivían, o verdad, o dormían con las mujeres que venían al templo, fornicando con ellas, adulterando con ellas. Así de grave estaba la situación, y vemos cómo un poco después ellos pierden el arca, la mandan como un amuleto y pierden el arca que era la presencia de Dios. Y trajo muchos años de mucho caos y de muchos problemas porque se habían apartado de Dios. Nuestra nación necesita de Dios, necesita de la gloria de Dios. Nuestra familia necesita de la gloria de Dios, amén. Nuestra iglesia necesita de la gloria de Dios. Y ver qué es lo que no está bien para empezar a cambiar lo que no está bien. Estaban actuando incorrectamente. ¿Y cómo iban a actuar correctamente si habían sacado a Dios, se habían olvidado de Él? Actuaban como aquellos que no tenían ni freno, ni conocían a Dios. Entonces, en medio de todo eso, el profeta se levanta con una voz diciendo, algo tiene que cambiar. La situación era de iniquidad, de dificultades, de saqueos, de violencias, de pleitos, contiendas. Oiga, no sé si le pasa, pero hay momentos que usted abre un periódico y es una historia de terror. Hay veces que sacan noticias y fotos y tú dices, Dios mío, qué terrible. Hay de repente historias en familias que tú dices, ¿de qué novelas son? Hay cosas a veces sucediendo en gente que tú dices, ¿cómo es posible? Y el profeta tiene una carga diciendo, las cosas tienen que cambiar. Y yo quiero decirle algo, cuando tenemos una perspectiva de Dios, va a haber una carga genuina en nuestro corazón, de entender la perspectiva de Dios y de ver cuán mal están las cosas. Y no nada más es cuán mal están las cosas, sino también todo lo que pueden cambiar cuando la gloria de Dios viene, el poder de Dios viene entre nosotros. Entonces Habacuc entiende y dice, necesitamos volvernos a Dios. Volverse tiene que ver con arrepentirse. Necesitaban volver a invitarle a que vuelva y a pedirle perdón. Habacuc entendió los propósitos de Dios y Dios le puso una carga genuina. Esto mismo fue con Jeremías, por eso dice Jeremías 20, verso 9, después dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo, pero no pude. Los propósitos, la carga de Dios había sido algo que se le había abrazado a su vida y no lo dejaba ir. Y mientras había, profetas falsos que decían paz, tranquilidad, todo bien, el Señor está contigo. Él, entendiendo la voz de Dios y entendiendo el propósito de Dios, se levanta y dice, las cosas están muy mal. Y le vuelvo a decir, no era un pesimista. Entendía que a la luz de la palabra, ante el espejo de la palabra, las cosas no estaban bien. ¿Cómo está nuestra nación? Tenemos que orar por nuestra nación.
Tenemos que orar por las elecciones ahorita, 45 días para las elecciones menos. Tenemos que orar. Como que ya no hay ni para dónde votar, ¿verdad? ¿Por quién, Señor? Ya el menos peor, ¿verdad? ¿Por quién? Pero tenemos que entender que la salvación viene de Dios, no de un candidato ni de un partido. El Señor es Rey de reyes, Señor de señores. Pero tenemos que tener una carga en nuestro corazón de la perspectiva de Dios. El Señor trae lo profético, donde trae el corazón de Dios, las palabras de Dios, pero principalmente el corazón de Dios. El corazón de Dios es que nos lleva a tener una carga en nuestro corazón, porque las cosas cambien y sean mejor. Aunque Dios está derramando y está entre nosotros, tenemos que querer que también lo haga nuestra familia, que también lo haga nuestra iglesia, que también lo haga en la iglesia en general, que también lo haga en nuestra nación y en el mundo entero. Póngale ahí una separación y vaya al libro de Isaías, capítulo 6, versos del 1 al 3. Isaías, otro profeta, un hombre de Dios verdadero. Lo primero, hay 3 cosas que suceden, yo lo veo en varios profetas. 3 cosas sucedieron en sus vidas. Primero, tuvieron una revelación de Dios. La iglesia necesita una revelación de Dios, por eso Dios quiere llenar la tierra con el conocimiento, dígalo conmigo, conocimiento de la gloria del Señor. Isaías 6, verso 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, subraye usted y dígalo, vi yo al Señor, sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Cuál es el templo? Nosotros. Y dice, y por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, y toda la tierra será llena de su gloria. ¿Concuerda esta con la de Habacuc? ¿Concuerda? ¿Está aquí? ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor? Llenar la tierra con el conocimiento de su gloria. Isaías ve al Señor sentado en su trono alto y sublime, pero ve sus faldas llenando el templo. Ve una conexión y ve por qué propósito, para llenar la tierra con su gloria. Tuvo una revelación de quién es Dios. La iglesia necesita una revelación de quién es Dios. Hace falta conocimiento de Dios, no información de Dios, conocimiento de la persona, relación con Él. Segundo, una revelación de nuestra pobre condición. Mire lo que dice el verso 5. Delante de todo lo que estaba pasando y del Señor sentado en su trono, alto y sublime, dice Isaías. Entonces dije, ay de mí, dígalo conmigo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios. ¿Quién era él? ¿Quién era él? Era un profeta y profeta verdadero. Y mire cómo se vio ante tal santidad, ante tal grandeza. Dice, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando tú tienes una revelación de Dios, también tienes una revelación de tu pobre condición. Algunas veces, escuche bien, nos hemos engañado a nosotros mismos pensando que estamos bien, cuando Dios dice y nos lo está mostrando que no estamos muy bien. Y en medio de ello Él lo ve y dice, Señor, ay de mí, de no ser por su gracia y su misericordia, Isaías hubiera muerto. Tercero, tuvo una revelación de que las cosas podían cambiar. Esto me encanta porque no solamente vieron todo un panorama negro, sino también vieron que las cosas podían cambiar. La Biblia dice en el verso número 8, después oí la voz del Señor que decía,
¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El Señor le está diciendo a Isaías, las cosas no están bien, pero ¿a quién voy a utilizar? ¿Quién va a ir por vosotros? Y dice aquí, entonces respondí, ¿quién? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Ahora yo le pregunto, si Isaías no hubiera creído que las cosas podrían cambiar, no le hubiera dicho, heme aquí. Si las cosas estaban tan mal y las cosas no podían cambiar, Isaías no hubiera dicho, heme aquí, sino hubiera dicho, llévame a mí. Llévame contigo porque esto está terrible. Pero él dijo, heme aquí. O sea, él entendía que aunque estaban muy mal, podían cambiar. ¿Me oyó? No es cuán mal puedas estar, sino lo que Dios puede cambiar en tu vida si te decides a entregar tu vida a Él, a tu familia también, la nación también, la iglesia también. Primera cosa que sucedió en el libro con Habacuc, tuvo una carga de Dios, genuina carga. Algo de veras ahí que traspasó su corazón y le llevaba a entender que no se podían mover si no cambiaban las cosas. Segundo, Habacuc tuvo una visión de Dios. Dígalo conmigo, visión de Dios. Verso 1 del capítulo 2. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Dios era su fortaleza. Velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Habacuc dice, voy a velar, no me voy a mover, creo que Dios va a responder. Cuando usted ora, ¿cree que Dios va a responder? Y dice, mire lo que dice, verso 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra, subraya usted ahí, corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un poco de tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullecerá, mas el justo por su fe vivirá. Sí, mas el justo por su fe vivirá. Dios, ¿verdad?, sabía y le responde. ¿Cómo le responde Dios? Le da una visión. Visión de Dios, no visión de hombre. Visión de Dios. Y Él le dice, escribe esta visión. Normalmente un profeta no la escribía, la hablaba, se paraba en las plazas públicas y constantemente estaba hablándola a la gente. También lo hacían a través de cánticos, pero era algo continuo. Y el Señor les dice, escribe la visión para que todo aquel que la lea corra. Mire lo que dice el capítulo 1, verso 5. Dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. El Señor estaba hablando a su pueblo y les estaba diciendo, todo aquel que vea esta visión, corra a obedecer. Corra a obedecer, corra a volverse a Dios, corra a arrepentirse. Porque ¿sabe qué venía? No sé su Biblia, pero mi Biblia tiene aquí que decía, los caldeos castigarán a Judá. Venía un pueblo sobre de ellos que los iba a destruir si no se arrepentían. Y se levanta Habacuc y dice, aunque las cosas están muy mal, y ustedes saben que están mal, necesitan oír la visión de Dios. Y la visión de Dios es que Él desea de llenar la tierra con el conocimiento de su gloria. Parecían malas noticias. Amén. Parecían malas noticias, pero realmente no eran malas noticias. Eran malas noticias para el que no se arrepintiere, pero eran buenas noticias.
porque era lo que Dios deseaba hacer. Dios deseaba llenar la tierra con el conocimiento de su gloria. Y le dice, escríbela, para que todo aquel que la lea corra a obedecer y arrepentirse. Y luego Dios le dice algo que yo creo que nos lo dice mucho a nosotros. Dice, aunque te parezca que tarde. ¿Algunas veces usted le ha parecido que Dios tarda? ¿Alguna vez le ha parecido que Dios tarda? Sea sincero, muchas veces, casi todo el tiempo. Pensamos que Dios tarda, pero dice, aunque tarde, aunque te parezca que tarde, espéralo, porque sin duda vendrá. Sin duda vendrá. Porque todo lo que el Señor ha hablado se va a cumplir, se cumple. ¿Qué necesitamos para cumplir con la visión de Dios? No la de hombres, hablo la de Dios. ¿Qué necesitamos? El Señor nos da la respuesta. En el verso 4 del capítulo 2 nos dice que aquel cuya alma, dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, no anda bien, se enorgullecerá, mas el justo por su fe vivirá. Esta parte, más el justo por su fe vivirá, viene 4 veces en la Biblia. En 4 libros de la Biblia dice, más el justo por la fe vivirá. Para Pablo, ¿verdad?, nos muestra que esto fue el corazón del Evangelio. Dice esta misma porción, más el justo por la fe vivirá. Martín Lutero, cuando vio este verso, esta porción de la Escritura, más el justo por la fe vivirá, se desencadenó él una revolución, una reforma, y Dios trajo una reforma tremenda y poderosa sobre la iglesia. Porque alguien entendió la palabra. ¿Qué significa esto? Más el justo por la fe vivirá. Significa que mi fe, dígalo conmigo, mi fe determina o dictamina mi manera de vivir. La cambia y la eleva. Escúcheme bien, mi vida no determina mi fe, sino mi fe determina mi vida. Hay gente que su fe es definida o determinada por las circunstancias o los problemas. Y cuando tienen problemas, circunstancias adversas, no tienen fe. Cuando no tienen problemas, entonces tienen fe. Pero la verdadera fe determina mi manera de vivir. Mis decisiones, todo lo que hago está determinado por la fe que tengo. Es una fe que determina, que afecta mi manera de vivir, la cambia, dígalo conmigo, la cambia y también la eleva. La verdadera fe se ve en nuestra vida. Para cumplir la visión de Dios necesitamos de la fe verdadera que nos lleva a vivir conforme a ella. Yo te quiero preguntar, ¿qué fe es la que tienes? ¿La verdadera fe o la fe basada en circunstancias que nunca es una fe verdadera? Los que tienen fe verdadera le hablan a las circunstancias, les hablan a los problemas y les ordenan que se hagan a un lado porque Dios nos ha dado una promesa. No sé si me entendió, ¿sí? La verdadera fe le lleva a usted a hablarle a los problemas, a las circunstancias y a ordenarles que se hagan a un lado porque Dios nos ha dado una promesa. ¿Tiene usted una promesa de Dios? Entonces la promesa determina su vida. Cuando las circunstancias son adversas, usted le ordena a esas circunstancias que se hagan a un lado, porque Dios ha dicho que usted va a pasar. Está en la palabra. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Cuando la Escritura dice vivirá, significa florecerá, perseverará, disfrutará la vida. Mas el justo por su fe vivirá, constantemente estará floreciendo,
Le decía yo, Martín Lutero entendió este verso y nació una tremenda reforma poderosa. Y yo creo que necesitamos otra reforma, necesitamos cambios drásticos y violentos que surgen del corazón de Dios, que nos llevan a caminar conforme a lo que Dios quiere. El reino de Dios, dice la Escritura, que sufre violencia. Pablo entendió esto y que es el corazón del Evangelio, la salvación a través de la fe en Jesús. ¿Cuál fue la visión que Habacuc tuvo? Tuvo en su mente la idea, la visión de una tierra llena de la gloria de Dios. Llenar la tierra, llenar gente con su gloria. La palabra gloria significa la manifestación completa de su presencia, de su persona, maravilla y significado de quién es Él. Necesitamos esto. Necesitamos encontrarnos y conocer su gloria, su persona, un conocimiento, un entendimiento, una revelación de quién es Él, de quién soy yo y de lo que Dios puede hacer en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi nación. Lo necesitamos. Necesitamos que su presencia se derrame en nuestras vidas continuamente. Necesitamos que su presencia venga a cambiar lo que tenga que cambiar en nuestras vidas, acercándonos a Él, arrepintiéndonos, viniendo delante del Señor. Cuando oímos verdaderamente palabra de Dios, Dios trae una visión, una perspectiva, un panorama de lo que Él puede hacer en nuestra vida y se levanta fe genuina. La palabra nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando usted oye la palabra de Dios, usted empieza a ver un panorama de lo que Dios puede hacer cuando Él se derrama y viene a ampliar mi vida, a elevar ese panorama para ver las cosas con claridad. La visión de Dios nos muestra cómo deben de ser las cosas. No como un panorama ideal platónico, ¿verdad? Fuera de, sino como algo real, algo auténtico. Una visión de Dios es un sueño de Dios, que es una realidad ya en su corazón y debe de ser una realidad en nuestras vidas. Mostrándonos cómo deben ser las cosas, cómo Dios las diseñó. Y escúcheme bien, si pueden llamar a los de la alabanza, por favor. La palabra de Dios tiene el poder no solamente de cambiar a nuestras vidas, sino aún tiene el poder de crear en nuestras vidas. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Génesis que Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Entonces el universo fue hecho por la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente es verdad, sino también es creativa. Tiene el poder de hacer, de crear, de llamar lo que no es y hacer que se cree, que se haga conforme a lo que Dios dice, conforme a lo que Dios ya ha hecho. En este momento Habacuc estaba viendo y diciendo las cosas no están bien, se han desvirtuado, se han salido del propósito, del plan, de la perspectiva de Dios, y el Señor les habla y les dice lo que el Señor va a hacer. Esa visión también les estaba dando, estaba creando en su mente y corazón lo que Dios deseaba hacer. Ojalá, escúcheme bien, mi amado, usted pueda ver su verdadera condición como la vio Habacuc, pero también pueda ver lo que Dios puede hacer. La visión de Dios, el corazón de Dios, lo que Dios está dispuesto a hacer. Óigame bien, por favor. Dios desea llenar su vida con el conocimiento de su gloria. Amén. Dios desea llenarle. Esta visión de Dios fue una carga para él, fue una insatisfacción, pero también fue un anhelo y un deseo de decir, Señor, yo sé que tú puedes cambiar las cosas. Dios está dispuesto a cambiar vidas, Dios está dispuesto a cambiar familias. Dios está dispuesto a llenarnos y saturarnos con su presencia. Con su presencia. ¿Por qué no
cierra sus ojos un momento. Después voy a continuar hablando de eso mismo. Pero yo quiero preguntarle, ahí donde usted está, yo quiero preguntarle, ¿cómo está su vida? I was sure by now, God, you would have reached down.